La Biblia habla de un dragón que será destruido al final de los tiempos. Pero siglos antes ya hablaba de una criatura llamada Leviatán. La pregunta es incómoda. ¿Son el mismo ser? Porque si lo son, entonces el Apocalipsis no comenzó en Juan. Comenzó en Génesis. Este tema es fascinante y ha generado debates durante siglos. Por un lado, tenemos al Leviatán, una criatura marina de poder colosal, descrita en el Antiguo Testamento. Por otro está el dragón del Apocalipsis, la serpiente antigua, que es identificada explícitamente como Satanás. A primera vista, parecen ser dos figuras distintas, una criatura casi zoológica y la otra, una entidad puramente espiritual. Pero, ¿y si la Biblia nos estuviera contando una sola historia, una que abarca desde la creación hasta el juicio final, protagonizada por un mismo adversario, con diferentes nombres? Hoy vamos a explorar esta conexión, siguiendo las pistas que la propia Escritura nos deja, y veremos cómo esta perspectiva puede cambiar radicalmente nuestra comprensión de la guerra espiritual. Vamos a empezar por el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 41. Después de que Job ha cuestionado la justicia de Dios, Dios mismo le responde, y no le da una respuesta filosófica abstracta, sino que le presenta a dos criaturas, Ambijimet y Leviatán. Hoy nos centraremos en Leviatán. La descripción que Dios da es simplemente aterradora. Habla de un ser que no puede ser pescado con un anzuelo, cuya piel está hecha de hileras de escudos impenetrables. Dice que de su boca salen llamaradas, y de sus narices humo. Su corazón es duro como una piedra, y cuando se levanta, los poderosos tienen temor. Dios pregunta a Job, ¿quién es capaz de enfrentarlo? La respuesta implícita es clara: nadie. Ningún ser humano puede dominar a Leviatán. Por lo tanto, no estamos hablando de un cocodrilo gigante o una ballena, como algunos han sugerido. La descripción va más allá de cualquier animal conocido. Es una descripción de una fuerza primordial, un poder caótico e indomable para el hombre. Esto nos lleva a pensar que Leviatán representa algo más que una simple criatura. Representa un poder que solo Dios puede controlar. Pero aunque el hombre no puede dominarlo, la Biblia afirma que Dios sí puede. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Nos movemos al libro de los Salmos. En el Salmo 74, el salmista está lamentando la destrucción del templo y recuerda las grandes obras de Dios en el pasado. Y menciona algo muy específico. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí vemos a Dios no solo como el creador, sino como el guerrero divino que derrota a las fuerzas del caos, simbolizadas por Leviatán. De manera similar, el Salmo 104, que es un canto a la creación, menciona a Leviatán casi de pasada, como una criatura que Dios creó para que jugase en el mar. Esto nos muestra dos caras de la misma moneda. Dios es tan soberano que no solo puede destruir a Leviatán, sino que también puede tratarlo como un simple juguete en su creación. Por lo tanto, queda claro que Dios es supremo sobre esta criatura. Pero aquí hay un detalle crucial. Aunque los salmos hablan de derrotar y herir a Leviatán, no dicen que es destruido para siempre. Hablan de una victoria pasada, pero no necesariamente una aniquilación definitiva. Es como si esta fuerza caótica fuera sometida, pero no eliminada por completo. Y esta idea de una batalla pendiente es clave para conectar los puntos. Ahora, avancemos unos cuantos siglos hasta el profeta Isaías. En el capítulo 27, versículo 1, encontramos una de las profecías más directas y reveladoras sobre este tema. Dice así: en aquel día, el Señor castigará con su espada, dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Fíjate
en las palabras que usa Isaías. Habla de un evento futuro, en aquel día, que es una frase que los profetas usan comúnmente para referirse al fin de los tiempos, al día del juicio del Señor. Por lo tanto, la historia de Leviatán no es solo algo del pasado, no es solo un mito de la creación o un recuerdo de la victoria de Dios en el Éxodo 11, convierte en una profecía escatológica, una promesa de una confrontación final. Y aquí Isaías introduce una conexión fascinante. Usa los términos Leviatán, serpiente y dragón casi de forma intercambiable en el mismo versículo. Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Esto no es una coincidencia. El profeta está tejiendo estos conceptos, sugiriendo que son diferentes facetas de la misma entidad maligna. La serpiente nos recuerda inevitablemente al jardín del Edén, al tentador que causó la caída de la humanidad. El dragón, por su parte, es un símbolo de poder imperial y maldad en todo el antiguo cercano oriente. Isaías está uniendo todos estos hilos, y esto nos lleva directamente al libro del Apocalipsis, el final de la historia bíblica. En el capítulo 12, Juan tiene una visión de una gran señal en el cielo, una mujer a punto de dar a luz, y un gran dragón escarlata que espera para devorar a su hijo. Este dragón es descrito con un poder inmenso, capaz de arrastrar con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Unos versículos más adelante, este dragón es identificado, sin lugar a duda, Apocalipsis 12:09, diciendo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La conexión es explícita. El dragón es la serpiente antigua. Juan, el autor del Apocalipsis, está usando deliberadamente el lenguaje y los símbolos del Antiguo Testamento para revelar la verdadera identidad de este ser. La serpiente antigua nos transporta de inmediato a Génesis 3. El dragón nos recuerda a Isaías 27:1. Pero Juan no se detiene ahí. En Apocalipsis 20, describe el juicio final de esta entidad. Dice que un ángel descendió del cielo y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y después de los 1000 años, será liberado por un poco de tiempo para ser finalmente arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la destrucción final que Isaías profetizó. La promesa de que Dios matará al dragón que está en el mar se cumple en el juicio final descrito por Juan. Por lo tanto, el Apocalipsis no está introduciendo un nuevo villano, está revelando el verdadero nombre y la naturaleza del adversario que ha estado presente desde el principio. El Leviatán de Job y los Salmos, la serpiente de Génesis, el dragón de Isaías y el Satanás del Apocalipsis son, en esencia, manifestaciones del mismo enemigo de Dios y de la humanidad a lo largo de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento nos dio indicios, descripciones simbólicas de un poder caótico y maligno, pero el Nuevo Testamento, y específicamente el Apocalipsis, le quita la máscara y nos muestra su verdadera identidad espiritual, en Satanás. Entonces, la conclusión lógica es que el Apocalipsis no es una historia desconectada, sino la culminación de una narrativa que comenzó en las primeras páginas de la Biblia. Lo que en el Antiguo Testamento se describía con el lenguaje de la mitología y la poesía, un monstruo marino, una serpiente astuta. En el Nuevo Testamento se revela como una realidad espiritual, una guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, encabezado por Satanás. El Leviatán no era solo un cuento para asustar a los marineros, era una sombra, un arquetipo del verdadero adversario. Esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Si Leviatán y el dragón son el mismo ser, entonces la guerra espiritual no es un concepto moderno, no es una idea que surgió con el Nuevo Testamento o con la iglesia primitiva. Es una historia milenaria que se ha desarrollado desde los albores del tiempo. La lucha contra el mal
contra las fuerzas que buscan traer caos y destrucción. Es la misma lucha que libraron los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Comprender esto nos da una perspectiva mucho más amplia y profunda de nuestra propia fe y de los desafíos que enfrentamos. Nos muestra que la victoria final ya fue asegurada por Dios y que el juicio prometido sobre ese antiguo adversario se cumplirá. Ahora me encantaría saber qué piensas tú, Ann, después de ver estas conexiones a través de toda la Biblia. ¿Crees que son la misma entidad? ¿O piensas que Leviatán es solo un símbolo del caos y el dragón es algo completamente diferente? Escribe en los comentarios, ¿mismo ser o solo símbolo? Vamos a iniciar una buena conversación al respecto. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos.